porque el mismo Señor Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros de la perspectiva divina miramos las cosas, aprovechamos el tiempo. ¿Verdad? Y la iglesia entiende que este tiempo que Dios ha permitido que estemos en nuestra casa es precisamente para todos los que servimos en diferentes congregaciones, apartar un tiempo para nuestra familia. Un elemento cambiará las cosas, pastor, lo que cualquier situación que vivamos, un elemento lo cambiará, por mencionarlo, ¿no? Y es el amor a Dios, porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El elemento que cambia las cosas, lo que nos pueda pasar, es si amamos a Dios. Pablo es claro y dice que los que aman a Dios, es decir, si alguien no lo ama, es más, puede ser una evidencia de cómo ve esta situación. Sí. Va a medir su nivel de amor. Pero entremos en el nombre del Señor. Qué poderoso. Entonces, algo tan elemental. Y así que, así como Dios pues se muestra a Jeremías, ¿verdad? Y aunque era un tiempo de crisis nacional, ¿verdad? Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo voy a destruir todo y lo voy a hacer de nuevo, ¿verdad? Y entonces lo que Dios estaba viendo era la manera de restaurar más bien. Entonces creo yo firmemente que este tiempo define o a nosotros nos permite definir cuáles son el orden de prioridades, ¿verdad? Porque hemos estado dándole más realce, hablo a nivel mundial, social, ¿verdad? De más realce a las vanidades que a lo que realmente importa. Y en estas situaciones nos damos cuenta que lo que realmente importa es tener alimento, por ejemplo. El alimento. Y entonces así como el alimento físico, el alimento espiritual, ¿verdad? Tener un lugar donde vivir y eso es lo que realmente el hombre necesita, 3 cosas para vivir, ¿verdad? Aire, agua y comida. Y entonces, pero a veces dice el libro de Eclesiastés, el hombre se complica tantas cosas. Pero hablando de los tiempos de restauración, y este es un tiempo donde Dios está restaurando familias, está restaurando hogares también. Entonces, Pastor Julio, si me ayuda, bueno, que aunque yo creo que yo soy el que le estoy ayudando, más bien, ¿verdad? Usted es el que... No, déjeme ser hoy su colaborador. Ok, está bien. Definamos esa palabra entonces porque es un tiempo puntual de restauración. También lo van a ver en la pantalla, ¿verdad? Entonces definamos esa palabra, pastor, para entender un poquito, introducirnos de qué queremos hablar. La restauración es una obra especial que Dios lleva a cabo en nuestra vida. O sea, es una situación que depende de Dios. Dios es el que la lleva a cabo en nuestra vida. Esta es una palabra que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y conlleva la idea de llevar cosas o personas hacia un estado original o normal. En otras palabras, si vamos a hablar de tiempos de restauración, estamos trayendo a la gente o la idea de que ellos entiendan de volver a lo que es normal. No a lo que aceptamos como normal. Hay cosas que no son normales, podrán ser comunes, porque hemos visto que varios lo practican, son comunes pero no normales. La restauración es traer las cosas y las personas hacia un estado original o normal. Esa es la definición de restauración, ¿verdad? Amén. Sí. Y mire qué lindo que es Dios. Es Dios. Es que no somos nosotros los pastores, no somos los líderes. Es Dios, no es la iglesia en sí. La iglesia solo es un ente representativo, pero es Dios a través de la iglesia. Es Dios a través de los ministros. Así es. Es Dios a través de los líderes, pero en realidad la obra de restauración es Dios. Así es, pastor. Nunca se trata de una imposición nuestra, no se trata de nosotros. A veces puede ser que incomodemos a alguien y que la gente piense que se trata de nosotros, pero es Dios que quiere traernos a lo original. Fíjese que un paréntesis así rapidito, ¿se puede? ¿Va a ser paréntesis? Amén, Va, está bien. Esto es más una conversación. Platiquemos. Por ejemplo, les decía a los hermanos yo, impresionante cuando pienso en esta definición que usted agrega, muy puntual. Cuando hablamos de lo original, recuerdo una prédica que dimos en la iglesia que precisamente así se llama, restaurando el oír. Y les decía yo, por ejemplo, cuando Dios restaura el oído de aquel hombre que era sordo y que su sordera estaba ligada a ser mudo al mismo tiempo. Es decir, primero sanó su oído y luego desató su lengua, dice la Biblia. Ahora, lo que me llama la atención es que, pastor, platiquemos, ¿cómo dice usted? Platiquemos acá. Y para los que están en casita, atentos a esto. Por ejemplo, ¿qué idioma se hablaba cuando Jesús estaba en la tierra? ¿Okay? ¿Ellos de qué pueblo son? Ellos son judíos. O sea, su idioma entonces lo traen es el hebreo, pero para ese momento se habla
griego, ¿ok? El griego koiné se conoce, ¿verdad? Es un griego popular que era común escuchar ese tiempo, porque Grecia, Roma conquista Grecia políticamente, pero culturalmente Grecia conquista Roma. Entonces, que conquista el entorno cultural, y entonces el lenguaje que deja es el lenguaje griego. Ahora, me llama la atención, el sordo, ¿qué lenguaje había escuchado? Era judío, ni el hebreo, ni había escuchado el griego, porque era sordo. Ahora, cuando Dios va a hablarle, cuando Jesús va a hablarle y desatar su lengua, perdón, su oído, para luego desatar su lengua, le habla en un idioma que no se habla. O sea, le habla en el idioma arameo, que el arameo tiene que ver con lo original de Dios. Es decir, con origen, porque resulta que el padre de la fe de los judíos, ¿de dónde era? Aram. Era arameo. Entonces, lo que Dios va a desatar ahora en la vida de este hombre es una palabra en el original de Dios. En otras palabras, tú estás nuevecito, no has escuchado nada. Entonces te voy a hablar y lo primero que vas a escuchar es lo original de Dios. Y qué hermoso, pastor, que lo primero que este hombre escuchó fue la voz de Dios. O sea, poderoso. Lo original. Sí, lo primero, y así es. O sea, cuando nosotros nacemos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y hablando de tiempos de restauración, es restaurar nuestro oído. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Precisamente por la definición de lo que es restauración. Es traer hacia un estado original. O sea, yo creo que necesitamos empezar a escuchar lo original de Dios. Necesitamos lo original, porque hay gente que ya empezó a escuchar tantas cosas que ya perdió el gusto por lo original. Hoy se queda con cualquier imitación. Pastor, y para establecer también, para establecer ambos puntos, no tampoco es que estamos diciendo que se vaya a escuchar el arameo. Sí, siempre hay gente, pastor, que se va al otro lado, ya no quieren hablar español. Sí. No, estamos hablando de qué es lo que Dios dice. Así es. Porque cuando el hombre sale del huerto, pierde esa relación auditiva. ¿Verdad? El primer sentido atacado, por eso Pablo ahora, mire, perdón que nos salgamos, un paréntesis, ¿no? Vamos. Por ejemplo, ahí es donde vemos, por eso Pablo dice que él teme que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, oiga, Pablo relaciona engaño con desvío de sentidos, porque dice, así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, y el primer sentido que la serpiente le afectó a Adán fue el oído. Fue el oído, porque con Eva empezó, en la iglesia, con ella empezó y le dijo con que Dios ha dicho, lo primero fue el oído, del oído lo llevó a la visión, de la visión lo llevó a agarrar el fruto, del fruto a comerlo, a sentirlo, a olerlo, porque nadie generalmente, todo lo que comemos primero lo olemos. Eso está comprobado. Usted no se come algo, tiene dos funciones, dos sentidos intervienen a la hora de comer, ver y oler. Si usted lo ve que es desagradable, aunque sepa delicioso, solo con verlo lo rechaza. Y si lo ve rico, pero lo huele feo, también se rechaza. ¿Entiende? Entonces hay que volver al original, ese es el punto, ¿verdad? Es una bendición. Aunque yo conozco algunos que no rechazan ni viendo ni oliendo. Bueno, ok. Esos son todo terreno. Esos son otros 20 pesos, digo. Okay, pastor, entramos a la Vamos, palabra. pastor, con gusto. Ok. Leemos Hechos 3:19, ¿de acuerdo? Por favor. Ahí aparece pues en pantalla también, nos pueden ver en casita, ¿verdad? Hechos 3:19 para que entendamos de dónde parte, cuál es la base de este tema que va a desarrollar y que juntos vamos a estar ahí trabajando. 3:19 de Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verso 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, mire qué hermoso, ahí la palabra nos enmarca 3 tiempos específicos, ¿verdad? Tiempos de restauración, tiempos antiguos, y dice que también es el tiempo que el cielo reciba hasta los, ¿verdad? Los tiempos de refrigerio. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero note, para que vengan esos tiempos de refrigerio tiene que haber arrepentimiento y conversión. Es que todo mundo, por ejemplo, todo mundo quiere cambios, pero no quieren cambiar. Wow. O hay mucha gente que quiere que Dios cambie,
¿verdad? Señor, quita esto, cambia de decisión. Sí, pero Dios está diciendo, para que yo los bendiga, para que yo derrame bendición, para que hayan tiempos de bonanza y tiempos de paz, tienen que arrepentirse y convertirse. Entonces tenemos que dejarnos moldear por Dios, que es lo que Dios quiere. Interesante. ¿Verdad? Porque a veces hasta en casa, ¿verdad? No, es que yo quiero que cambie mi esposa. Quiero que cambien mis hijos. Sí, pero ¿y nosotros? Tenemos que cambiar. Así es. Esa imposición, en cierto modo, por así decirlo, de nuestra propia voluntad, voluntad que no se rinde, algunos no la rinden ni siquiera cuando están muriendo, pastor. Sí, hay personas que muriendo quieren imponer su voluntad. Sí. Quiero que hagas esto. O sea, ya se está muriendo y todavía quieren que hagan lo que él dice. Sí. Interesante, ¿va? Muy bien, vamos. Yo solo estoy aquí secundando. Mi papá a veces platicaba con alguien y cuando alguno de nosotros o mis hermanos estaban pequeñitos y opinaba, decía otra, entonces él decía, así como él dice, decía, pero después había algo después, pero había sorpresa después. Ok, entonces, mire qué hermoso que dice que hasta que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas, es decir, la disposición nuestra para volvernos al Señor. Por eso es que dice que es necesario que preparemos el camino del Señor. Amén. Para que haya un pueblo bien dispuesto a recibirle. Entonces, por eso dice hasta la restauración de todas las cosas. La iglesia tiene que entrar en ese proceso de ser restaurada, ¿verdad? Para esperar ya la venida del Señor. Incluso, pastor, ¿qué elemento más maravilloso que usted menciona? Tiene que restaurarse, debe de haber en este tiempo una restauración de la disposición. Sí. Porque usted va a notar que el pueblo del Señor generalmente antes de esto, lo estamos viendo, o sea, esto es algo... No me atrevo a decir que sea Dios el que lo envía, o sea, no, yo creo que hay cosas que no necesariamente Dios las envía, pero Él permite que esto pase. Ok, pero hay que restaurar la disposición. ¿Por qué? Porque mucho pueblo del Señor antes de esto estaba dispuesto para todo, menos para el Señor. O sea, para todo. Entonces tiene que haber una restauración de disposición. Y cuando habla de esa restauración de disposición, Dios dijo que Él levantaría el tabernáculo de David. Y dentro de eso, David escribe en los Salmos y dice, mi corazón está dispuesto. ¿Pero dispuesto a qué? Dispuesto a alabarte, dispuesto a servirte, a obedecerte. Pero dentro del marco de la restauración, sí, ¿verdad? Qué interesante eso, pastor, amén. Avancemos ahí. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay tres cosas elementales. Por ejemplo, dice hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, porque se ha venido anunciando desde tiempos antiguos. O sea, los profetas han venido anunciando todas estas cosas, dice, desde el tiempo antiguo. Entonces, tres tiempos ahí enmarcados y nosotros somos la generación que nos ha tocado ver el cumplimiento de muchas profecías. O sea, es por demás, pastor, que la iglesia no esté despierta, que la iglesia no esté alerta viendo el cumplimiento de todas estas cosas. Wow. O sea, la venida del Señor está más cerca que nunca. Y nosotros somos esa voz profética. Así es. Somos dejados de parte de Dios para anunciarle a la iglesia. Iglesia, prepárate. Iglesia, ser edificada. Iglesia, déjate restaurar. Iglesia, muévete al ritmo de Dios. Muévete a la palabra. O sea, que nos volvamos a Dios. Entonces hay tres cosas muy Pastor, interesantes. Perdón, hacemos una breve pausa en esta situación, un paréntesis. Mire qué lindo, pastor. Yo creo que usted... puede ver eso también conmigo. Estos tres tiempos, hay uno de ellos que yo lo puedo ver como link. Qué puntual, pastor, yo creo que es de Dios. Cuando hablamos de esto y usted me planteaba este tema, hay cosas que yo las veo como link, o sea, como que conectan. ¿Okay? Usted menciona los tres tiempos y los que están en casita pueden subrayar en la Biblia porque precisamente están los tres tiempos. Número uno, tiempos de refrigerio. Número dos, tiempos de restauración. Y número tres, tiempo antiguo. Okay, entonces tenemos esos tres tiempos, de refrigerio, de restauración y tiempo antiguo. Entonces, cuando vemos ese orden de los tres, hay uno que quedaría en medio, en el orden del texto que estamos leyendo. Sí. ¿Cuál queda en medio? Precisamente el tiempo de restauración, sí. Porque ese es el link. ¿El link para qué? Ese es el que conecta lo siguiente. Primero, conecta lo que los santos han dicho. O sea, que no olvidemos que la palabra ya está dada, está dicha. O sea, cuántas cosas Dios ha dicho, pastor, y su pueblo todavía no ha prestado atención. Hace tiempo viene hablando, creo que es Hebreos el que diría, o el que dice, ¿no? Que Dios ha hablado hace mucho tiempo y lo ha hecho de diferentes maneras y hoy lo hace a través de su Hijo. Entonces vea esto. Primer tiempo, si lo podemos poner de esta forma, primer tiempo, palabras del antiguo, los santos lo han dicho. Para poder disfrutar del refrigerio que tanto anhela la iglesia,
el que conecta esos dos tiempos es la restauración. No podremos disfrutar entonces de refrigerio si no volvemos al diseño original, si no volvemos a eso. Así lo veo, pastor, no sé cómo Sí, lo no, aprecia es que usted. ahí está el pasado, presente y futuro. Wow, así es. Entonces, Así es. el tiempo de restauración nos va a conectar al tiempo futuro. Oiga, por eso dice, para que vengan Sí. de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, vengan, o sea, no han venido, porque tienen que venir, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando la iglesia sea restaurada. Yo creo que hoy por hoy tiene que ser restaurada la iglesia, hay muchos aspectos de la iglesia. Es tremendo que al ver, por ejemplo, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, que hablar acerca de esto, un tema tan extenso y tan profundo. Ver que en los tiempos de Elías, que es la generación futura que será arrebatada, hubo restauración y restauración de altar, porque había tanta idolatría, el pueblo estaba lleno de mucho ritualismo y había tanta idolatría y Elías dice que el espíritu de Elías será enviado en este último tiempo para traer el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, restauración familiar. Entonces Dios, quizá lo que nosotros, quizá no lo estamos recibiendo de la manera que lo esperábamos. Pero, o sea, si este es el medio que Dios usó para restaurar la familia, pues gloria a Dios. Sí, así es. Yo creo que tenemos que ser entendidos precisamente por eso, en los tiempos que los santos antiguos han dicho. O sea, esta es la forma que Dios utilizó. No lo sabíamos, no lo esperábamos de esa manera, pero así lo hizo el Señor, ¿verdad? Entonces, interesante, vea entonces cómo está conectado, relacionado lo que hoy se va a desarrollar en la medida de lo posible, el tiempo de restauración. Ese es el link que nos conecta, la restauración. Impresionante, pastor. Avancemos entonces en me gustaría que tocáramos, pastor, tres cositas muy puntuales ahí, que involucran la restauración, pero seguramente hay más, pero por razones de tiempo, hay tres cosas muy fundamentales que me gustaría ilustrarlo, porque así como en los días de Nehemías, Esdras y Nehemías, fue reedificado el altar, el templo y el muro, entonces de la misma manera, en este tiempo de restauración, Dios va a restaurar, y lo menciona, en los últimos días restaurará el tabernáculo de David que está caído, y va a reparar sus ruinas para que el resto de los hombres busque a Dios. Pastor, entonces, perdón, pastor, disculpe, es tan interesante para mí esto, cómo fluye, pues, o sea, cómo Dios va poniendo esa palabra, a saber, qué difícil, dos pastores enseñando, ¿cómo hacemos si los dos somos pastores y Dios mío, nos aguantamos? ¿Vamos? No, es lindo, y es que hay más. En la cómo casa fluye, del Padre, ¿no? hay abundancia de pan. Por ejemplo, pastor, es interesante porque el texto que usted va a mostrar ahí, yo creo que ya está saliendo en la pantalla, es los tres componentes que vamos a ver específicamente. Como usted dice, hay muchas cosas que restaurar. Por ejemplo, hay que restaurar el tabernáculo. Los judíos preguntaron si había que restaurar el reino a Israel, que eso no va a ser posible ahora, porque para restaurar el reino a Israel tienen que quitárnoslo a nosotros, porque la iglesia lo tiene. ¿Okay? Entonces, pero solo nos lo pueden quitar cuando nos hayan llevado. Pero fíjese qué interesante, me llama la atención este libro, porque precisamente hay libros, pastor, que anteceden a la novia, a mujeres que se casan. Entonces hay que ver lo que sucede antes. Por ejemplo, el libro de Jueces, por ejemplo, es un libro que antecede a Ruth, y Ruth es la gentil que se casa. Entonces es interesante para este tiempo qué cosas pasaron en el tiempo de los jueces, y hubo restauración de jueces. ¿Verdad? Y hay una promesa de restauración. Isaías lo dice, yo restauraré sus jueces como al principio. Entonces hay restauración de jueces. Esdras y Nehemías anteceden a una mujer que se casa, que es Esther. O sea, hablando, yo estoy pensando, perdón que yo vea el arrebatamiento. Usted todavía cree en eso, ¿va? Todavía creemos en lo mismo, ¿va? ¿Para dónde? Es que hay un montón que ya no. Entonces nosotros sí creemos en el arrebatamiento. Donde yo veo esa figura. Estos personajes son figuras de los que anteceden lo que va a suceder antes de que haya boda. Nosotros esperamos las bodas del Cordero. Definitivamente. Entonces, mire qué puntual. Entonces, hubo restauración en estos libros, en Esdras y Nehemías hubo restauración. O sea, no estamos entonces fuera de tono. Porque si ahorita esperamos una vez más que Cristo venga por su iglesia y que su amada se case, como dice Apocalipsis 19, 17 o 19, 7 creo, que dice gocémonos y alegrémonos, entonces es puntual. La restauración, pastor, antecede al matrimonio, antecede a la boda. Perdón, eso quería, antecede al arrebatamiento. Sí, no, y definitivamente, muy puntual. Y así como cuando también Jesús mismo en cuerpo transforma el agua en vino en las bodas de Caná, Jesús en cuerpo. Entonces Jesús glorificado, el primer milagro que hará será
Lo mismo en las bodas. Así es, en las bodas. Qué En las poderoso. bodas. Mire, Ok. ¿cómo puedo darme cuenta que son los hermanos de Adulán? Mire, sin reconciliación no hay restauración. Amén, Hermoso, estamos de acuerdo, hermoso, amén, completamente amén, de amén. acuerdo. Es que es volverse al Señor. Es volverse a Dios, arrepentidos y sí. convertidos, ¿verdad? Hay que reconciliarnos con el Señor. Muy bien, entonces, pastor, las 3 cosas que quiere mencionarnos esta tarde para que entremos ahí. Por favor, colabóreme. Vaya, le colaboro. No. 3 cosas que se habían que restaurar en el libro específico de Esdras. Entonces, número 1 es el altar. Número 1, el altar. Qué interesante. Esdras 3:2 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Qué hermoso. Entonces, vemos que aún en la antigüedad, el libro de Esdras y Nehemías era uno solo. Así es. ¿Verdad? Porque son contemporáneos ellos. Pero inclusive lo que vemos aquí, que lo primero que se restauró para que viniese la edificación de toda aquella ciudad de Jerusalén y el templo, lo primero fue el altar. Lo primero fue el altar. Entonces vemos cómo el altar tiene un misterio, un secreto tremendo, y solo ahí es un tema profundo, el altar. Pero tiene que ser otro viernes, no hay problema. Aleluya. De acuerdo a como Dios nos permita, No, ¿verdad? claro, Amén. claro. Amén. Gloria a Dios. Entonces ve que Dios está interesado en que restaurar el altar. Amén. Restaurar el altar. Y yo lo he predicado, pastor, que una de las cosas más gloriosas en el Evangelio, por supuesto, después de la salvación y algunas cosas tan gloriosas ahí, como la gracia y todo, pero es que Dios acercándose al hombre. Una de las buenas noticias o de las grandes noticias del Evangelio es Dios queriendo acercar al hombre, ¿verdad? Porque el hombre perdió esa comunión después de que pecó y Dios ha buscado los métodos, los mecanismos para que el hombre se acerque a Él. Entonces, de hecho Jesús murió en el altar, en el Gólgota, ¿verdad? Y Romanos 12:1 nos dice que así pues por la misericordia de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Así que viene Dios, pero Dios no quiere que reedifiquemos cualquier altar. No como aquellos, ¿verdad? Los atenienses que tenían un altar ahí que decía al Dios no conocido. Porque no se puede adorar a un Dios que no conocemos. Pues no vamos a conocer cuáles son sus gustos. Entonces necesitamos conocerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Amós 9:11, pastor. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, es decir, va a cerrar puertas, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces, es el tabernáculo de David, no el de Salomón, que era aquella majestuosidad de templo. No. Dios no está interesado en cosas materiales. Así es. En esencia, lo que quería es aquel hombre que saltaba y danzaba delante de él con todo su corazón. Porque el tabernáculo de David no tiene que ver nada con formalismo. No tiene que ver, no, es donde existe la alabanza y la adoración libre. Pastor, hagamos algo esta tarde, si me lo permite, para que profundicemos en eso, porque existen preguntas que Amén. quizás no están apareciendo aquí, pero amén, yo las estoy como escuchando. Sí, ya las estoy como escuchando. Amén. Mire, ayudemos un poco a la gente, ilustrémosle un poco. No lo tengo aquí ahorita, yo sé que los hermanos que están detrás de cámara, que no podemos ver, aquí me dicen la hermana Elvira Velázquez dice que se escucha muy suave el pastor Eddie. Entonces, ahí agárralo. Vaya. Poder. Aleluya. Fíjese, por ejemplo, ayudemos un poco, pastor, tal vez podemos trabajar en esto. Me llama la atención, mire, tal vez no terminemos el tema, aunque les digo a los hermanos, no estamos interesados en un tema, sino en dejarles un rema. ¿Ok? Entonces, vea esto. Ayudemos un poco a nuestra gente. Cuando hablamos de restaurar el altar, déjenme interactuar de esa forma con usted. Cuando hablamos de restaurar el altar, ¿a qué nos referimos? Nosotros, número 2, ¿a qué se refiere la Biblia? Porque, por ejemplo, alguien dirá, bueno, ¿y cómo restauro el altar? Y estarán pensando en el de madera que tenemos nosotros en Nanto, en el que cada fin de año lo barnizamos, ¿verdad? ¿Cómo lo restauro si ni estamos yendo al culto, pastor? ¿Cuánto ocupa para restaurarlo? No me refiero a eso. Otros le llaman altar ¿a qué? Por ejemplo, con todo respeto, pastor, y podemos disentir y poder estar de acuerdo incluso en el desacuerdo, o podemos estar de acuerdo y compartir el mismo sentir. No está obligado porque está invitado. No, usted es libre acá. Por favor, quiero que sepa
a los hermanos de Adulán, va, por favor, va. Está bien. Usted es libre, usted tiene toda la libertad de darme su punto de vista. El otro es, lo primero, no es altar solamente o no, al que nosotros le llamamos venga al altar, que es la plataforma que tenemos en la iglesia, ¿de acuerdo? ¿Va? La segunda, algunos le llaman altar familiar al hecho de reunirse con sus hijos y su señora esposa, que la doña quizás ni quiere estar, pero ahí la lleva, el hombre que nunca ha hecho eso, ahí la tiene sentada. A ese altar nos referimos o hay algo más. Entonces, primero definamos que esa palabra altar encierra 4 cosas, es decir, desde que sale de la boca de Dios en la escritura, la palabra altar se compone de 4 letras, 4 consonantes. No sé si me ayuda, hermano, para buscar esa palabra, porque la palabra altar precisamente, si no me equivoco, en hebreo, y no es que hablamos hebreo, nosotros no hablamos ni hebreo, ni griego, ni español, hablamos hondureñismo, ahí haciendo la fuerza. Sí. Pero por ejemplo, en el hebreo, por referencias de libros, sí, de diccionarios, vemos que la palabra altar es mishvah. Como el hebreo no tiene vocales, solamente tiene consonantes, las consonantes para altar solamente son 4. Entonces esas 4, cada una de ellas significa 4 cosas. Cuando hablamos de restaurar el altar, es de restaurar esas 4 cosas. Entonces, mientras tanto, no sé, estaba buscando aquí o algo, no sé si usted tiene algo, si había escuchado esto alguna vez, para que sepamos qué altar, pastor, cómo restauramos este altar. ¿Le parece bien si me ayuda con eso, ilustrando un poco? Y si el hermano lo tiene, me lo hace llegar por correo también, yo no sé, o me pasa alguna referencia. Aquí en confianza, aquí tenemos hermanos tras bambalinas que hacen el trabajo también bonito. Amén. Entonces aquí está, correcto, la palabra mishvah es la 4196 para decir altar, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, pero quiero el desglose de cada una de ellas. ¿Se acuerda? Que por favor, hermano Olvin, si me ayuda, la M es, se me escapa, pero cada una de ellas, cada una de esas consonantes representa, pastor, un área. Sí, eso es como los 4 cuernos del altar. Definitivamente. Que uno es vidas. Bueno, correcto. Restaurar vidas. Exacto, así es. A eso me refiero. Mishvah, y cada una representa Sayin, sé que una es Sayin, que significa vida. O vidas, ¿verdad? Que están ahí escondidas. Sí. La otra es Sehut también, si no me equivoco, Sehut, que significa buenas obras. Entonces, cuando hablamos de restauración del altar, nos referimos precisamente a eso. Pues ese era el concepto que tenía un judío cuando de altar se refería de sus obras. ¿Qué obras está haciendo el pueblo? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? De hecho, hay una alabanza muy hermosa que dice: hoy yo soy un altar. Entonces, mire, otro detalle. Donde puede morar su presencia. Otro detalle. Se da cuenta entonces que ahora ya no solamente es el que vemos en la iglesia, el que hacemos en casa. No digo que esté mal, magnífico. Si no lo había hecho, hágalo. Es un tiempo, como dice un hermano aquí, lo bendecimos también y lo saludamos. Dice, es un tiempo de reconciliación familiar. Amén, yo lo creo y estamos convencidos de eso, pastor, de reconciliación familiar, se está restaurando ese altar. Entonces, me ayudaría ahí si lo tienen, si no, avanzamos aquí un poquito para que podamos tener claro esto ahí, pastor. Por favor, continúe. Sí. Luego, entonces, mire qué interesante esto, entonces, que es restauración de vida, restauración de nuestras obras, ¿verdad? Entonces es la manifestación de la gracia, pero cambiando nuestra vida. Entonces Dios quiere eso. El tabernáculo de David no es un culto religioso, no es un culto de formalismo, no es por cumplir un ritual, era un culto de acción de gracias, era un culto en el temor de Dios, pastor. Wow. ¿Verdad? Impresionante es eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde aparece esa palabra? Usted lo menciona ahí, 5 o 7 de Salmos, ¿verdad? Mire cómo era el culto de David en la restauración, precisamente. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ese es uno de los versos que me ha encantado a mí tanto, porque el culto de David se basaba en un temor reverente. O sea, no era solo adorar a Dios de labios, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo es cristiano. Sí, definitivamente. Hoy todos quieren hablar de lo que está pasando. Sí. Todos son profetas, todos son eruditos, todos son... Pastor, eso es como la chica jugada, ¿ya va? Sí, yo había soñado ese número. Todos ya saben, cuando ya jugó, ya todos saben cuál es el que iba a jugar. Antes no sabían nada. Sí, entonces todo el mundo ya, Dios se lo había revelado. Así es. No es así. Vámonos a la palabra. Y entonces, mire, pastor, que eso Dios atrajo tanto la atención de Dios, la forma de culto de David.
Perdón, solo el alto aquí lo encontré yo. Mire, por ejemplo, la palabra altar viene del hebreo mishbah y cada una de las letras forman una palabra que tiene significado. Por ejemplo, la letra M es mejilá, que significa perdón. Entonces, por ejemplo, pastor, si hacemos un altar familiar, pero estamos peleando. O peleados. O peleados. Entonces, no solamente, entonces el altar no solamente, vengan hijos, les voy a predicar porque el pastor Eddie y el pastor Julio están molestando que tengamos un altar familiar en este tiempo de cuarentena, ¿va? Pero si no se han pedido perdón, o hombres que han ofendido a su esposa, o han ofendido a sus hijos y creen que solo es de orar porque son los padres y no han pedido perdón. La M, mejilá, es perdón. La Z de mishbah, la Z es sehut, que significa derecho y justicia y buenas acciones. Entonces tiene que ver también, cuando hablamos de restauración del altar, estamos hablando de las buenas acciones. La iglesia tiene hoy la oportunidad de mostrar buenas acciones. ¿Y qué mejor momento que este, Este pastor? es un gran momento. Y ojo, porque algunos confunden, ¿verdad? Algunos creen que como iglesia tenemos que salir por los medios de comunicación y con una bolsita solidaria ahí también. Sí, no nos han llamado a eso. Nosotros No. tranquilos podemos hacerlo. Entonces, mire qué interesante, pastor. Este es el perdón, las buenas acciones. Luego dice la B que es veracá o verajá, como que, de acuerdo a quien le enseñó, al profe de hebreo que tuvo. Sí, así es. Depende. Así Entonces es veracá, que es bendición. En otras palabras, tenemos que bendecir. Pero bendecir es una palabra compuesta. Es bien decir, o sea, es bendecir, es decir bien, pues. A veces creemos que bendición es decir Dios le bendiga. Esa es una forma nada más, pero es de saber decir las cosas bien. Es parte de. Es parte. Entonces, si nosotros estamos en casa, ahorita que estamos, perdón que ponga el ejemplo tanto de la casa, pero ¿dónde estamos ahorita más metidos? Entonces tenemos que estar hablando bien. Luego, número 4, la J, que es Hayim, que significa vidas, lo que usted bien decía, ¿verdad? Vida. Entonces, a ese altar, pastor, ¿le apuntaba usted a ese altar? Definitivamente, en ese sentido, definitivamente. Nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad? Y como altar también. Entonces, al restaurar esos conceptos de nuestra vida, cuando nuestra adoración va a subir como un olor fragante. Así es. Entonces, nuestra adoración va a subir como un olor fragante, va a ser agradable delante de los ojos del Señor. Entonces ese culto de gratitud. Es más, yo he ministrado en algún momento que el lugar más difícil de predicar el evangelio es la casa. Sí, no, en la iglesia todos nos parecemos. ¿Verdad? Sí, pero en la casa hasta lo pueden confundir con el pastor. Todo el mundo lo confunde con el pastor. No saben pastor, así es. Sí, Mire, yo les digo, por ejemplo, ya que nos metimos ahí, no, démosle con todo. Puro torero, la estocada final. Mira, yo les digo, por ejemplo, cómo somos en la iglesia y cómo reaccionamos en la casa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted anda así un hermano anda así como anda usted hoy, con su camiseta limpia, pulcra, blanca? Y en iglesia están repartiendo, están sirviendo refresco de cola o refresco de esos colorados, de una flor. ¿Cómo se llama esa flor que hacen? Jamaica. Flor de Jamaica. Hacen que es colorada, ¿va? Sí. Y queda aquel fresquito, depende cómo lo haga la hermana, si le echa bastante flor queda más rojo, ¿va? Sí. Así como marca bien. Entonces, ¿qué pasaría si alguien está repartiendo? Así como la cortina. Igualito a la cortina de mi espalda. ¿De qué pasaría si están repartiendo refresco y una hermana por accidente lo derrama sobre la camisa blanca que parece leche, va? En la iglesia, va. Entonces, ¿cómo accionamos en la iglesia? Oh, perdón, hermano. Y uno ¿cómo dice? ¿Cómo reacciona en la iglesia? No, tranquila. No, tranquila, hermana. No pasa nada. No pasa nada. Esta mancha no hay mancha difícil para el cloro magia blanca. Esta sale con cloro, ¿va? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si eso lo hacen en la casa? Te imagínese. ¿Qué pasaría si eso lo hacen en la casa? ¿Va? Si lo hace la esposa, que es la que lava al final, ¿va? Pero ya lo agarró con 5 minutos tarde, que ya quiere llegar al culto y le echa el fresco encima, ¿va? Sí. ¿Acaso no tenés ojos? ¿Qué sé yo? ¿Qué podría pasar, no? Si lo hace uno de nuestros hijos, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría? Diríamos lo mismo, no te preocupes, ahí tengo otra y esto sale, no hay problema, no me voy a atrasar por esto. Entonces se da cuenta que necesitamos entonces esa restauración de altar, que no es solo reunirnos, sino también, pastor, poder tener perdón, buenas acciones. Hoy más que nunca podemos ver, estoy pensando ahora en este pasaje que tengo aquí en la escritura, Hebreos 13:15, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y dice, no sé si es el mismo que al final después dice, mayormente a los de la familia de la fe. No, eso sería lo que diría el apóstol Pablo, que hagamos bien, que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un infiel. Y que empecemos a hacer esa obra definitivamente. O creo que es este mismo versículo, el 16, ¿verdad? Sí. Para los de la obra. Muy bien, pastor, avancemos entonces ahí. Ok, entonces, mire, Dios mío, no sé cómo vamos en el tiempo, pastor.
No, yo creo que nos vamos a agarrar unos 10 minutos. Todos ahí están los hermanos. Tenemos que leer aquí, saludarlos, algunos de ellos. Amén, pastor. Saludemos un poquito a los hermanos acá. Mire, por eso no me gusta dejar que se acumulen, porque hoy tengo, pero una gran cantidad de hermanos que están ahí. Ahí tengo clavo. Saludemos aquí, por ejemplo, a nuestra hermana. Saludos a nuestra hermana Cristiana, allá, nuestra hermana Elvira Velázquez, hermano Rolando, Dios lo bendiga, hermana Jennifer, Araceli Burgos, Ángela Padilla, hermana Leida Núñez, hermano Maynor, siempre de Sacramento, California. Bendiciones, pastor Julio y pastor Eddie. ¿Lo conoce el hermano Maynor desde Sacramento? Gloria a Dios. Sí, él lo conoce. Creo que visitó un tiempo cuando estuvo acá. Hermano Rolando, saludos desde la iglesia Cristo Adulán. Está mi hermano también, le bendecimos en el nombre del Señor. También, tenemos tantos de casa, están conectados ahí varios. Vamos a ver acá, qué privilegio, dice Iglesia Benecer, Iglesia de la Profecía juntos, va. Miren, gloria a Dios, va, es una bendición. Cristo. Gloria a Dios, muy bien, hermano Adulán, así es. Germán Edgardo Alvarado, Iglesia de Cristo Adulán. Dios los use, sí, aquí me imagino que es use lo que el hermano Omar quería escribir, porque si no, Dios los osos, dice, es feliz, o los dos son osos, no sé cómo. No, Dios los use, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre del Señor. Sí, aquí miro también, pastor. Claro, ayúdeme ahí. Sí, a la familia Sarmiento, nuestro hermano Marvin y su esposa, Maynor Menocal, claro. En estos tiempos es bueno buscar a Dios por amor y no por miedo. Entonces, mire qué importante. Ya tenemos a la pastora Cecia Silva, son pastores en Prieta con su esposo, le bendecimos también. Mías, creo que es la esposa del hermano Mario Cabrera. Dice qué bendición verlos juntos, ¿verdad? Me alegran mi corazón. Mire qué bendición. Nos alegramos nosotros también de ser de bendición. Quisiéramos tener aquí a su pastor también. Pasa que no quiere salir, ¿va? Del escondite. No es cierto. Vamos a poner de acuerdo. Ella se congregan con el pastor René. Sí, claro, también. Yo desearía, pastor, con todos los compañeros tener este tiempo así. En la situación es que por la ley no todos tenemos el mismo día para salir. Claro, y nosotros modelamos ejemplo. Por eso no puedo traer a otros pastores, no tienen el mismo día. Con usted coincidimos. Sí, ¿Qué número es usted? Sí, 7. 7, yo soy 8. Bueno, sí, usted siempre va bien, usted. Sí. Balón con balón adelantado. Sin reconciliación no hay restauración, dice acá, muy bien. ¿Quién más? Familia nuestra también nos está viendo, Nelson Barahona. Aquí arruina el altar, dice el hermano Omar Ramos, el descuidar la búsqueda y el pecado. Claro, aquí eso sería otro tema, ¿vale? Sí. Lo que destruye. Lo que destruye. Por ejemplo, el altar que Elías restauró dice que estaba arruinado. ¿Qué lo había arruinado, destruido? La idolatría. La idolatría del pueblo. ¿Va? Janet de Cruz Ramos, qué bendición poder escuchar esta palabra tan bella. Pastor Selvin Canales, Dios lo bendiga, hasta el Negrito. Allá nos están escuchando, pastor. Ingrid Madrid, nuestra buena amiga, hasta Connecticut. ¿Va? Un abrazo, un saludo. Un Pavón en la aldea de Berlín, Jutiapa. Tenemos a Robert Cruz. Tener un altar también es mantener una relación personal con Dios, tanto en la congregación como en los hogares, definitivamente, de eso no hay duda. Jamaica saludable, el hermano se inclinó por el fresquito. No, aleluya, es saludable, claro. Joshua, Ariel Ramos, esta es familia suya, esos Ramos que miro yo acá, son familia. Sí. Somos templo, morada del Espíritu Santo, de acuerdo a su palabra. Ahí está. Alexis David Ramos Aldana. También familia, la carne es la que se ingresa en el altar y es lo que el león rugiente busca, carne para llevarla al infierno. Aleluya. No, el hermano es evangelista. Sí. Yo sé que es puro evangelismo. Sí, pastor, también acá veo a la hermana Vanessa Espinal. Saluda a la hermana Vanessa, saludos a ella, a su familia, Isaías Herrera, Edilberto Velázquez Miranda, Eliezer Cardosa, César Orozco. Hay hermano Marvin Sarmiento dice, yo propongo que alarguemos 30 minutos más. Edilberto Velázquez secunda, dice 30 más. Gloria a Dios. Bueno, continuamos, pastor. Eso es lo bonito aquí, Pastor Eddie, porque le decía yo, en otro tiempo, y aclaramos, una vez más, ya lo dije una vez, creo que usted también lo dijo en su espacio, nadie nos está prohibiendo predicar. Sí. Esto que estamos haciendo hoy no era posible solo en televisión de paga. Sí. O sea, solo donde se pagaba televisión y teníamos detrás de cámara a alguien que nos estaba diciendo ya. Aquí nadie nos dice ya. Aquí no te podemos seguir. No, y me dicen ya. Hasta que termine el toque de queda. Hasta que termine el toque de queda. ¿Entiendes? Entonces, eso no se daba antes. Solamente, nadie nos está prohibiendo. Entender que estar resguardado en casa no es un ataque del diablo. Escuchar pastores,
Me da pesar que algunos estén diciendo que el diablo quiere callar la iglesia. No está callando la iglesia. No. Está haciendo algo que la iglesia no sabía que podía utilizar. ¿Cuántos compañeros pastores hoy están predicando? ¿Cuántas iglesias hoy están esperando una transmisión de su pastor? ¿Cuánto? Sí. Entonces todavía no confundamos las cosas, ¿verdad? Ni es gran tribulación, ni el diablo está callando a la iglesia. Sí sé que es un ensayo de gobierno mundial, pero cuando ya sea la realidad, ya la iglesia no va a estar, pues. Sí, definitivamente. No estar, ¿verdad? Sí. Sigamos, pastor. Entonces, y si nos vemos, démonos la mano y digamos, nos quedamos. Así definitivamente, a consolarnos y a buscar dónde los arreglamos, ¿va? ¿Dónde se congregan en ese tiempo? Porque se quedaron. Okay. Es la iglesia que va a quedar diciendo, si has visto a mi amado, así y es, cantar de los cantares, y los guardias de la ciudad me golpearon. Definitivamente. Entonces, qué bonito compartimos eso, pastor, y entendemos esto. Vámonos al tiempo extra, dice la hermana Janet Cruz Ramos. Vámonos Gloria al tiempo extra. No, Señor. queremos respetar porque, por ejemplo, yo estoy cerca, para los hermanos que nos están viendo, yo estoy cerca de mi casa. Usted está más retirado. Sí. Y no quiero que me llame pues en otro lado pidiéndome oración que está detenida. No, quiero que me lleve cena. Tráigame cena, pase. Aquí nos gozamos, hermano. Yo sé que ustedes allá en su casita también. Buen provecho a aquellos que ya están degustando de sus alimentos. Así que vamos a dar un punto más, pastor. Por favor, pastor. Vaya. Entrémosle ahí. Entonces, quizás les vamos a quedar a deber y de repente concluimos el próximo Sí, porque viernes. por ejemplo el altar estamos viendo, el altar es tantas cosas. Aquí hay hermanos que proponen y estamos bien. Yo entiendo perfectamente. Tendríamos que hablar de restauración de altar. Ya hablamos de qué es el altar desde la óptica judía. Tendríamos que hablar qué representaba el altar de Elías, que usted lo mencionaba, restauración familiar. El altar me pone un hermano aquí a donde Abraham llevó a su hijo, eso sería sacrificar lo que es valioso. Hoy su hermano creo que es el que escribía. Hoy el altar representa ofrecer nuestra propia carne. Romanos capítulo 12, ya la ofrenda no es muerta, sino que es viva. Y es voluntad, es entregarnos voluntariamente. Entonces, hay un tema, es demasiado amplio, pastor. Demasiado amplio. Profundo. Vamos a ir tocando, solo peliscando el pastel. Ok, entonces, para avanzar un poquito e irle dando más estructura a esto, por ejemplo, el segundo punto que nos gustaría tocar es el templo. ¿Y qué es el templo? El templo es el lugar de habitación. Un lugar de habitación. ¿Verdad? Porque es donde David entendió eso. Y entonces le toca a Esdras y a Nehemías esta labor tan interesante, y usted lo tocaba, que después de la restauración de estos hombres que Dios usó, a Zorobabel, a Esdras y Nehemías, después viene la boda de la gentil, ¿verdad? En ese caso de la judía, porque se casa Esther. Se casa la judía, pero lo que vemos es una boda. Al final de la restauración hay boda. Ok, ¿y por qué la relación, primero la gentil y la judía? Porque lo que va a pasar, dice, han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué dice bodas? ¿Por qué dice bodas? Porque son varias. Sí. O sea, ya lleva pero aquí, y ahí nos metemos al líder. Eso lo vamos a explicar fuera de cámara, solo nosotros hoy. Amén. Para no meter a problemas a los demás. Continuemos. Entonces, al final de la restauración hay boda. Entonces, no es como no puede casarse una novia toda despeinada, desarreglada. No puede. No, va, pero hermosa. Y el apóstol Pablo lo menciona, dice, mi deseo o mi propósito es presentarlas ante el Señor como una virgen ataviada. Si el novio no la conoce, cree que es otra. Pues. No, mi novia dice, no, ella es. Ella es. Así es. Gloria a Dios. Entonces, el templo es una restauración del templo, pero el templo no es solo un lugar de reunión, es un lugar de habitación. De habitación. David entendió eso también. Y entonces podemos ver en el Salmo 27, 4, que es el anhelo de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, mire qué lindo, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Palabra puntual para este tiempo. El verso 5. Qué miel tan rico, pues. Y quizá le mencionaba algo al hermano Germán que estaba ahí conmigo. Le decía yo, mire esto, qué ricura es aquí. O sea, David no solo era, ok, le hice un templo al Señor y le llevo los sacrificios. No, él quería estar ahí. Así es. Él quería estar ahí, él quería contemplar, dice, había el propósito de estar en la casa del Señor es para contemplar la hermosura del Jehová, dice, inquirir en su templo, aprender más, o sea, ir con aquel corazón
humilde, con aquel corazón de discípulo que siempre hay algo nuevo en la presencia de Dios. Qué lindo, ¿no? Mire, yo no sé, pastor, ahorita que lo veo a usted, me veo a mí mismo, o sea, que sea pastor, para mí es como un espejo, ¿no? Porque lo veo cómo disfruta lo que yo veo que otra gente no disfruta. Nosotros disfrutamos, Amén, amén, lo disfrutamos, pastor. amén. O sea, entender ese versículo es tan rico y tan exquisito para nosotros saber, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Sí. O sea, es poderoso, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Es necesario, podría ser la restauración, en ese tiempo fue un templo, un tabernáculo literal. Hoy podría ser precisamente la restauración de esa disposición de congregarnos. Sí. Pastor, yo creo que de esta situación, de esta cuarentena, van a surgir dos grupos. Los que estamos ansiosos por volver a un templo arquitectónico que en griego se dice hierón, que es el templo arquitectónico, y el naos, y el naos, que sería nuestro templo espiritual. Y hay otro grupo, pastor, que no anhela, que no tiene sed por llegar y juntarse. Y yo creo que de ese otro grupo surge un subgrupo, porque por lo menos los que no tienen anhelo van a llegar. Van a llegar, siempre con su misma simpleza, pero van a llegar, porque todavía no están decididos para apartarse, pero van a llegar. Pero dentro de esos que van a llegar hay otro subgrupo, y son los que definitivamente sí no quieren ya volver. Pero nosotros entendemos que debe ser restaurado el diseño original. Necesitamos volver a juntarnos otra vez. Y eso se va a dar, el Señor nos va a dar la oportunidad de hacerlo. Y creo, pastor, que después de esto se puede dar, de acuerdo a esto, una episinagoge, ¿verdad? Así es. Más allá que simplemente congregarse, sino ya ir en otra actitud, ¿verdad? Que esto es lo que vemos aquí con David. O sea, no solo era el hecho de ir a la iglesia. Mire, como dijo aquel, ya saben cómo me pongo, por favor no me inviten, no me toque esos términos de pisinagoga porque me emociona. Porque entonces, precisamente eso es, el epi es un superlativo. Sí. O sea, cuando Pablo habla en Hebreos 10:25, no dejando de congregar, no se refiere a una simple asistencia o a un asistente común o regular, sino a alguien que da algo más. O sea, así espera Dios nuestro culto, en nuestra restauración de templo, de congregarnos. ¿Qué debe existir, pastor? Eso. Nos pregunta aquí el hermano, hace una pregunta, pastor, ¿será que esto es una pretribulación o dolores de parto? Bueno, lo hemos dicho, yo lo he dicho, pastor. Sí. Ya no estamos viviendo en principio de dolores, esto es dolores de parto, ¿verdad? Gran tribulación no es. No. Sí estamos viendo una pretribulación, definitivamente. La iglesia todavía está aquí, no se ha ido, no hay gran tribulación, es pre, y sí son dolores de parto. Ya está, diría una hermana, mujeres podrían entender más esto, yo solo porque lo he leído, ya está coronando el niño. Ya está coronando, ya está siendo coronado. Mire, pero mejor sigamos, porque van a creer que yo estoy hablando las cosas, ¿va? Pero ya estar como hablando de los centímetros de dilatación, ¿va? De dilatación, así ya está asomando. O sea, es la iglesia que va a ser arrebatada, que ya está saliendo, dándose algo. Entonces son dolores de parto, pastor, que está viviendo la iglesia. Muy bien, quisiera que oráramos ya. Fíjese, mire, aquí hay preguntas también, pero bueno, les bendecimos en el nombre del Señor. Fíjese que hay saludos, pastor, desde Pensilvania, nos saludan ya. Melvin Rivera, lo bendecimos en el nombre del Señor. Queremos esta hora orar, pastor, porque estuve hablando hoy con el pastor Roberto en Nueva York, él, y está fuerte. Hay mucha gente ya afectada por esta situación. Muchos condados, muchos pueblitos pequeños ahí paralelos a ese estado están muy afectados. Muy afectado. Hay hermanos que están viviendo ya de cerca, viendo de cerca lo tedioso que se ha vuelto también este virus, el pánico que se apodera a personas encerradas. Pánico, es un pánico terrible, pero hay que llenarnos de fe, hay que ser sensatos, hay que ser prudentes en el nombre del Señor. Pastor, no sé si quiere que oremos por estas personas. Están los pastores Meléndez, buenos amigos, también están los pastores Melvin y su esposa también en el Bronx, Nueva York. Está el pastor Roberto y su congregación ahí en Yonkers. Están varios pastores. Y perdón que ya me metí a líos cuando empiezo. Yo soy malo para el protocolo. Ya mencioné nombres y olvido a muchos y quedan quizás pensando que no los mencioné, pero a cada uno de ellos en los Estados Unidos, en España,
está fuerte esta situación. Nosotros aquí va aumentando, si usted ve los casos, porque mucha gente no quiere obedecer los parámetros, pero queremos orar para que Dios guarde y traiga esa prudencia. El necio muere por falta de prudencia, por entendimiento, pastor, en el nombre del Señor. No sé qué le parece, si hacemos una oración, Amén. pastor, Amén. ¿verdad? Pero si no le queda ni una idea, tomemos el tiempo, aquí no estamos pagando, es gratis. Si tiene alguna idea más no, ahí por lo del tiempo, Sí. pastor, porque no sé si a usted le parece, retomemos entonces la segunda parte para el próximo. Me parece bien, me parece que podemos hacer una dinámica diferente. Fíjese que a veces yo estoy preocupado, no me gusta usar el término porque es estar preocupado, es ocuparse sí. de cosas que no han pasado. Pero sí me encantaría, por ejemplo, con algún grupo de pastores de nuestra misión, que estamos orando y velando por ellos, ministrando sus vidas, hemos hablado y hay bastante confusión en cuanto a términos, ¿verdad? Y me gustaría que tengamos también un espacio, pastor, de preguntas y respuestas. Es más, fíjese, como estamos trabajando juntos aquí nosotros, estoy tratando de que las preguntas que no se puedan contestar en un tiempo de programa, hacer pequeñas cápsulas donde usted y yo podamos contestarlas, ¿verdad? De un minuto, donde le respondamos a la gente, porque hay muchas inquietudes, confusiones de cosas. Sí. Están pidiendo, dice pastor, hasta tiempo extra y todo acá, ¿verdad? Pero Sí. creo que hallaste la miel, dice. Sí, come lo que sea necesario. Come lo que te basta. Solo lo que te basta, porque si no después terminará vomitando. Entonces hay que comer. Mire cómo dice acá Edín Hernández, te saludo primo desde Las Vegas. Mire, está mi primo allá, lo bendecimos en el nombre del Señor. Hay que orar por una familia en Nuevo Orleans, Andrade Ruiz, Omar Ramos, hola Pri, le dice Omar Ramos, ese debe ser suyo. Sí, Omar Ramos, va su primo. Edín Ramos desde Las Vegas también. Edín Hernández, perdón, desde Las Vegas. Sí. Dice aquí, pero mire estas preguntas. Si quiere, pensamos en eso para tener como preguntas y respuestas. Pero aquí me pregunta, ¿esta pretribulación es causada por el hombre o por Dios? Mire, ¿cómo le respondería usted a ese hermano? Para Melvin Rivera, que está en Pensilvania. Bueno, ¿el periodo de pretribulación es causado por el hombre o por Dios? Bueno, es que miren, hay varias teorías, ¿verdad? Dentro de ellas está la teoría, los que usan la teoría de la conspiración, que es el mismo hombre, ¿verdad? Obrando en contra del mismo hombre. Pero al final yo creo que Dios es Dios soberano, Él tiene control de todas las cosas. Es más, la gran tribulación, el hombre va a tener su participación, claro, ¿verdad? Claro, influenciado por quién. Por ese espíritu anticristo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Es que aquí hay dos reinos. Así es. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el que dijo el Señor, el que no está conmigo, contra mí es. Contra mí es. Entonces, ahí, ¿verdad? ¿Quién lo va a ocasionar? Por ejemplo, las tribulaciones que han habido anteriormente, ¿quién ocasionó la tribulación de Israel? Babilonia. Fueron llevados cautivos. Así es. Entonces, fue un hombre. ¿Impulsado por quién? Y la desobediencia metió a quien no debería estar. En este caso igual, la gran tribulación, por ejemplo, los que no purifican su vida, no se santifican, van a entrar a un periodo que no era para ellos, porque es conocido como la angustia de Jacob. Es un trato para Israel, no para los gentiles. Pero su desobediencia... No es para la iglesia. No es para la iglesia, pero su desobediencia los va a meter... Lo mismo, el lago de fuego. Dice que no fue creado para el hombre. Así es. Fue para el diablo Satanás, pero y sus ángeles. Lo pavimentaron. Y entran en carros de alta velocidad al mismo infierno, figuradamente, porque algunos van a pedir el texto de donde dice que entran carros, pero me refiero a que ellos entran a velocidad donde los ángeles quisieran salir. Entonces, me piden aquí que oremos también. Luis Argenial Crespo dice, bendiciones, les amamos, gracias. Vamos a orar por la familia, dice mi amada esposa también. Oremos por los médicos y enfermeras, definitivamente están sufriendo, están en la línea de combate. Nos unimos por eso, pastor, ¿verdad? Por ellos oramos, los bendecimos. Tenemos en iglesia, yo tengo, por ejemplo, no sé si usted también, tenemos una licenciada en enfermería que está al frente de la batalla. Que Dios les cubra, les bendiga en nombre del Señor. ¿Quiere dirigir ese tiempo de oración, pastor? Le agradecería. Amén, pastor. Para que podamos bendecir a todas estas personas en esta hora. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Les ruego que ustedes ahí donde están también se unan con nosotros acá en un tiempo de oración. Esto es parte de la restauración del altar, ¿verdad? Rendir nuestra vida con todo nuestro corazón al Señor en oración, ¿verdad? La Biblia dice que así en el cielo hay un altar de incienso que es figura de la oración de los santos, dice que es elevada, ¿verdad? Es un altar de incienso.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos has permitido de adoración y de compartimiento de tu buena palabra con todos los santos, Dios amado. Que esta palabra traiga restauración a cada una de nuestras vidas, a tu pueblo, a cada uno de nuestros hermanos en todas las diferentes lugares donde ellos pues llegue esta palabra, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos y nos ponemos de acuerdo en espíritu, Señor, aquí en la tierra, para que sea desatado allá en el cielo, Dios mío. Bendición, gracias sobreabundante sobre tu pueblo. Dios mío, oramos por todo tu pueblo santo, Dios amado, que así como le diste las alas de la gran águila a la mujer para ser sustentada en el desierto, Señor, así como tú guardaste a Israel en el desierto, Señor, con las alas de la águila, Señor. De la misma manera, cubre a tu pueblo, Señor. Cubre a tus hijos, Señor. Guárdalos. Señor, no te pedimos que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por todos los médicos, enfermeras, Señor, y todo el personal que labora en las diferentes instituciones, Señor, hospitalarias. Padre, oramos por ellos, los cubrimos con tu sangre. Declaramos que tu sangre, Señor, limpia, que tu sangre los cubre, Dios amado, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos gracia, bendición, Señor. Desde el altar soltamos una palabra buena, soltamos vida y bendición en el nombre de Cristo, y declaramos tu bendición sobre tu pueblo santo, Dios amado, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, a nuestra oración. Declaramos una iglesia, Señor, edificada, una iglesia restaurada, una iglesia, Señor, enfocada en lo eterno, una iglesia que te busca, que te ama, que se santifica para ti, Señor, todos los días de su vida, y está, Señor, con el anhelo ardiente, Señor, así como la creación, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando tú vengas en gloria. Padre amado, te damos gracias. Bendice a cada uno de los pastores, bendice a cada uno de los líderes, bendice, Señor, al equipo de trabajo, Señor, de cada ministerio. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Bendice cada hogar, Señor, así como bendijiste la casa de Obed-Edom, Señor, así bendice, Dios amado, la vida de cada uno de mis hermanos y sus familias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor eterno. Aleluya. Mira, Señor, la familia Andrade Ruiz hasta Nueva Orleans, Señor, en el nombre de Jesús. Cubre, Dios mío, su vida, aquellos que han expuesto su petición a través de esta plataforma. Señor, por favor, cúbrelos. Nos unimos, Señor. Padre, en tu misericordia, extiende un manto de cobertura a cada ministro, cada congregación en Nueva York que se ha vuelto el epicentro de esta plaga, Señor. En el nombre de Jesús, que tu gracia les alcance. Tu gracia les cubra, Señor, a cada uno de ellos. Guarda a mis hermanos en esa gran nación. Guárdanos aquí, Señor, en nuestro país y a todo el mundo, Señor. Que tu misericordia nos arrope, Señor, y nos proteja, Padre Santo. Danos la prudencia también, Señor, para no perecer antes de tiempo. Que sigamos los lineamientos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Aleluya. Nos despedimos adorando. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Perdón, ven, vida, toma todo de mí, restáuralo en el nombre sea digno de ti, agradarte yo quiero. Agradarte, anhelo, yo Señor. quiero pueblo, Señor, agradarte, a través de ese medio, Señor, en el nombre yo de Jesús. Quiero hoy, sí, Señor. Yo soy un altar donde puede morar
dulce presencia, y todos los días de mi vida ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Gracias en el nombre de Jesús. Guarda nuestra salida como guardaste nuestra entrada. Llévanos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Un abrazo y adelante en el nombre del Señor. Bendiciones.